de junio, Día de la Bandera. Y vos te preguntarás, ¿pero cómo es esto? Si en realidad tenemos un registro de la primera jura, de lo que ocurrió a orillas del río Paraná del 27 de febrero de 1812. Y de pronto, Manuel Belgrano, a mi modo de ver, tal vez uno de los próceres a los que menos foco se le ha puesto en cuanto a la importancia política, económica y cultural y en materia de educación que ha tenido y que tiene todavía para la historia argentina. Pero parecería que soplan aires que empiezan a hacer agitar a la bandera de otra forma. Esta noche nos acompaña Martín Leguizamón, es politólogo, docente universitario, tiene el hábito de ir cruzando siglos con la historia y además de sostener un podcast que se llama Historia Rockstar. Bueno, no, ese título ahí seguramente va a dejar algunas cosas para preguntar, pero Martín, gracias por acompañarnos. Gracias a vos. ¿Por qué Belgrano es un prócer que no tiene casi nada que lo recuerde? Le ha quedado una avenida y una placa muy pobre sobre justamente la avenida en lo que fue el solar donde nació. ¿Qué pasó con Belgrano y ese cierto destrato que le ha dado la historia? Sí, totalmente. Hay un destrato que lo lleva, como diría el tango, a ningunear a Manuel. Yo siempre digo, no se olviden de Manuel, porque Belgrano es más que la bandera. Fíjate, hoy se festeja el Día de la Bandera y no se lo nombra a él. No. O sea, cuando se habla de San Martín es San Martín, cuando se habla de la Revolución de Mayo es la Revolución de Mayo, y se habla de Moreno, de Castelli, Belgrano también estaba. Pero Belgrano defendió a la ciudad de Buenos Aires durante las invasiones inglesas, fue uno de los patriotas del proceso revolucionario, tuvo un trago amargo también, ¿no?, al hacerse cargo de algunas indicaciones que le dio Mariano Moreno. Hizo tanto, un tipo muy progresista, pensar en la educación popular y en la equidad de géneros entre hombres y mujeres en 1810, no lo podés creer. ¿Será por eso lo mejor que...? Para mí Belgrano no es un prócer, porque no me gusta decir prócer. Prócer lo lleva al bronce. Me gusta más decir héroe, como diría Bowie, ¿no? Siempre buscamos la idea de ser héroes, pero héroes humanos, ¿no? Y cuando se construye el Estado Nacional, para 1880 se buscaban héroes de bronce. Vos fíjate que Belgrano, antes de morir, se anticipa a esta formación más mitrista del Estado Nacional, porque dice: yo no quiero que me recuerden como un padre de la patria, me conformo con ser un buen hijo. Y él ya estaba viendo lo que podía llegar a ser cuando se contara su historia. Fíjate que Belgrano se muere en 1820, un día como hoy, con 50 años, y solamente un diario lo cubre, que es El Despertador Filantrópico, que era un diario punk de esa época, un diario de estudiantes universitarios y que eran parte de una sociedad o de una logia secreta, que eran herederos de la generación del 37. O sea, y nadie más lo cubre, ¿entendés? Lamentablemente, la imagen de Belgrano se pierde en la bandera y él nos enseña a escribir en los renglones de esa bandera. Nos enseña a escribir: hoy se está jugando la Copa América, nombres de una ciudad, nombres de un amor, nombres de un rock perdido, ¿no? Tanto Belgrano como Moreno, que vos recién lo nombrabas, con Juan José Castelli, que es otro olvidado, que era el primo de Belgrano. De hecho, que Belgrano lo hace político, porque Castelli va a ser cura y Belgrano lo va a buscar al convento y dice: vos no podés estar ahí adentro, vos tenés que ser político y ayudarme con esto. Martín, siempre se dice que Belgrano se muere solo, se muere pobre, endeudado, porque el gobierno no le había pagado por sus servicios. Y esto que vos contás, que solo un diario de Buenos Aires relata que murió Belgrano, ¿quién rescata su figura tras su muerte? ¿Cuándo la historiografía lo rescata? Bueno, va a pasar mucho tiempo. Belgrano se muere en 1820 y recién en 1873 van a rescatar la imagen de Belgrano, justamente por esto que te decía recién. Hacían falta héroes. San Martín se había muerto en el exilio. Belgrano se había muerto, como vos decís, pobre, indigente. A Mariano Moreno lo habían asesinado en alta mar. Mariquita se había ido exiliada por no enfrentarse con su primo a Uruguay, a Montevideo. Entonces, cuando se tiene que construir la historia, que es justamente con la llegada de los inmigrantes, donde vos tenés que rearmar un relato histórico, Mitre, Avellaneda y Sarmiento se van a encargar de contar la historia, pero muy a su modo, o sea, bastante licuada, bastante depurada. Nosotros jugamos, yo vos te digo San Martín cruzó y vos me decís los Andes. Belgrano creó la bandera, Mariquita cantó el himno. Pero ¿cómo se abre el juego? Belgrano, como decía recién Silvina,
fue educador, fue economista. Belgrano se va cuando tiene 15 años a estudiar a Salamanca y Valladolid, periodismo, economía, derecho y educación. Y llega a Buenos Aires y uno de los principios de la Revolución de Mayo, que tampoco lo cuentan mucho, es la educación. Él crea 11 escuelas en Buenos Aires, en 1811, antes de Sarmiento. Él tiene una frase que es magnífica que dice: fundar escuelas es sembrar en las almas. Y le da a cada una de las mujeres de los hombres de la primera junta, María Lynch, Mariquita, Guadalupe, un lugar como directoras de esas escuelas. Él dice: la educación en un futuro tiene que ser mixto, pero empecemos con escuelas de mujeres. Y había por todo Buenos Aires. En 10 años hizo todo: Revolución de Mayo, Ejército del Norte, bueno, la bandera. De 1810 a 1820 parece que vivió como 3, 4 vidas Belgrano. Bueno, y no te olvides, 1806, 1807, invasiones inglesas. También. Claro. Él es parte, sobre todo en la segunda. Él justamente con Mariquita Sánchez de Thompson, Martín Thompson y Liniers, Santiago de Liniers, repiensan cómo hacer una defensa en Buenos Aires donde en cada manzana va a haber una mujer que vaya avisando, ¿sí? Ya empezamos a hablar con el título Manzaneras, que vaya avisando el paso de los ingleses. Y él le da ese lugar, le da esa empatía para después formar un ejército de mujeres que le va a acompañar a la campaña del norte. Y ese es un tema, ¿no? El de género, porque María Catalina Echeverría, acompañándolo con la primera bandera, María Remedios del Valle, acompañándolo. María Remedios del Valle hoy volverá siendo billete, pero su historia de haber perdido el marido y sus 4 hijos en la batalla es tremenda, y lo que pasó luego con ella. María Josefa Ezcurra, ¿no? Que fue su pareja, para escandalizar a toda la sociedad porteña en ese momento, que le dieron una licencia de viuda, era totalmente a la pobre era Ezcurra. una de sus mujeres, Claro. porque eso es lo que escandaliza más y es una de las respuestas que te doy. Por ejemplo, todo el mundo cree que Belgrano se murió pobre porque él donó todo. Los padres de Belgrano tenían una fortuna incalculable. De hecho, Belgrano tuvo 14 hermanos y todos terminan bien. Belgrano muere indigente porque el padre lo deshereda justamente por esta vida disipada de primero con Josefa Ezcurra, después María Helguera Liendo y después con... Hay un lazo, ¿no?, entre Belgrano y Rosas, Juan Manuel de Rosas. Totalmente. Tiene que ver con el amor. Bueno, Josefa Ezcurra era la hermana de Encarnación Ezcurra. Encarnación Ezcurra es la mujer de Rosas. Cuando Manuel y Josefa se van a pelear al norte, le dan su hijo recién nacido a Josefa Ezcurra y a Rosas y le dicen: cuando tenga 18 díganle quién fue su padre. Y se van a pelear al norte. Y cuando vuelve Rosas, Belgrano no lo va a buscar. De hecho, cuando cumple 18 años, Rosas le dice a su hijo, a su hijastro, por el hijo de Belgrano, su padre era Manuel Belgrano. Y el niño pasa a llamarse Pedro Rosas Belgrano. Y con Manuela Mónica va a pasar lo mismo. Se la van a reconocer más tarde. Muy bien. Martín, tenemos muchas preguntas, pero tiene un tiempo acotado, porque pensamos después en... Hoy lo mencionó el presidente Javier Milei y le impuntó un rábano, dice Milei, y habla de Belgrano, cosa que no nos pareció su prócer más amigo. No sé qué pensará Belgrano hoy, ¿no? Belgrano, para mí, es un rockstar, como vos decías hace un rato. Está en todos los vinilos de la historia, ya lo decías vos, invasiones inglesas. Belgrano es uno de los que replantea la idea de rutas en lo que va a ser el Buenos Aires del virreinato antes de la Revolución. Claro. Va hacia el norte, va hacia la salida al mar, va hacia el centro, y a partir de esas rutas va a crear la Revolución. O sea, es un tipo que cruzó tiempos, que tuvo otra mirada, ya sea con el tema de la mujer, con el tema de la música también, con el tema del Ejército del Norte, con su amistad con San Martín y con su relación con la sociedad, ¿no? Él siempre pensó en esa idea de ciudadanía que a veces nos cuesta tanto entender. Y han pasado siglos, ¿no? Hemos cruzado los siglos, hemos hablado de Manuel Belgrano. Bueno, esta vez no puedo ser objetiva porque la verdad que lo llevo con mucho respeto y con mucha admiración a Manuel Belgrano. Y me encantó que nos hayas acompañado para pensar en ese Belgrano, ese hombre de carne y hueso, al que de alguna manera se le niega el bronce, pero nunca su historia. Muchas gracias. Gracias a vos por invitarme. Ahí estamos. Cuando volvamos de la pausa...